porfa. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Nuestro último contenido fue un poco hablando sobre los, ¿cómo se llama? Bueno, hablamos un poco de los compuestos, pero compuestos orgánicos, y estos compuestos orgánicos mencionábamos que se convierten en las macromoléculas que vimos que necesita todo virus, que necesita todo ser vivo, ¿sí? Los virus como no ser vivo y todas las células como seres vivos. Bien, esas son las macromoléculas. Luego vimos un poco, ¿sí? Estuvimos revisando esta animaciones, vimos de diferentes niveles de organización, ¿verdad? Hablamos un poco de las células, de los tejidos, cómo se van organizando poco a poco. Perdón, vimos esta parte también y explicábamos, ¿verdad? Cómo, a pesar de que se puede hacer algo muy complejo, puede sin ninguna dificultad sobrevivir algún tipo de célula, pero no puede funcionar del todo como órgano. Entonces es muy importante conocer que a medida se va haciendo un ser vivo más complejo, que puede morir un órgano, ¿sí? Y si es un órgano fundamental, entonces se va a tener la dificultad de que, de hecho, puede incluso hacer que ese ser vivo también muera. Si colapsa un órgano, entonces puede morir. Colapsa un tejido de igual forma, ¿sí? Por ejemplo, cuando inicia el cáncer, ¿cómo se llama? Dañando tejido, ¿sí? Los tejidos son los primeros que va a dañar. Posteriormente, se va a una región, a un órgano, y ya cuando está en un estado de órgano, también se vuelve más peligroso todavía, ¿sí? Entonces ya cuando prácticamente invade sistemas de órganos, ya es una situación mucho más compleja, pero ya desde órgano, desde tejido, ya hay mucho riesgo, ¿me comprenden? Bien, se iba a realizar esta parte de las actividades, ¿verdad? Y hablamos ahora de los tejidos, órganos, tejidos de, ¿cómo se llama? Sistemas de órganos, ¿sí? Ya de forma un poco más profunda. Tenemos aquí que, por ejemplo, los tejidos ya van a ser aquellos grupos de células que son similares. El mismo tejido va a estar formado por células muy, muy similares. Por ejemplo, en el tejido nervioso tenemos las neuronas, ¿sí? Tenemos las glías, que son, las glías son de menor tamaño y van a ayudar a reparaciones del sistema nervioso, reparaciones en las mismas neuronas, principalmente cerebrales, y diferentes tipos de situaciones para proveer los diferentes iones necesarios en caso de las otras, de las neuronas, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de tejidos conectivos, bueno, podemos mencionar que en los animales superiores, ya como vertebrados, ya los tejidos fundamentalmente son cuatro tejidos fundamentales que van a formar parte. El primero es el tejido nervioso, que va a llevar a cabo muchas de las coordinaciones necesarias en todo el cuerpo. El tejido conectivo, que va a estar presente en diferentes sistemas. Estos sistemas, por ejemplo, tenemos el sistema muscular, tenemos el sistema esquelético, ¿sí? Tenemos aquí también el sistema óseo, el cartilaginoso, que va a formar parte de
de seres vivos en sus etapas iniciales. Posteriormente, bueno, nosotros todavía almacenamos o tenemos algunos cartílagos. El cartílago de la oreja, por ejemplo, no es duro, no es hueso, pero tampoco es algo liviano como músculo, ¿sí? Esos cartílagos. El, de el del tabique nasal, ¿ya? Y cuando ustedes han escuchado, voy a dejar de compartir un momento para que veamos esto. Ustedes han escuchado, lo más seguro que han escuchado, que cuando un niño está enfermo y se le dice el mal de ojo, hablábamos un poco de eso para el momento que estábamos viendo un poco de la luz. Mencionábamos que, que los bebés cuando nacen, ¿sí? Cuando se enferman de precisamente diarrea, vómitos y bueno, lo que comúnmente se le llama mal de ojo, no es exactamente algo que tenga que ver con la vista o una enfermedad de ese tipo, sino que es precisamente, bueno, se le dice, y tiene mal de ojo porque al niño se le bajó la mollera, ¿ya? La mollera es en esta región, sí, en esta región de acá, y precisamente es en esa parte donde aparentemente se hunde, ¿sí? Cuando un niño está con ojo. Ahora, científicamente, un bebé va a llegar a un estado similar a ese cuando está muy, muy deshidratado y muy desnutrido. Estamos hablando de bebés, entonces necesitan mucho alimento. ¿Sí? Están en ese cambio de cuando estuvieron en el vientre y cuando dejan de estar en el vientre. Entonces es muy importante saber esa parte, es muy fundamental para su vida. Ahora, ¿por qué se hunde la mollera o por qué tienen eso? Precisamente porque no es un hueso, no es ¿cómo se llama? No es hueso lo que tiene exactamente en el cráneo, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes tienen, ¿cuáles son las características de un hueso? Ustedes saben que un hueso es bastante rígido y generalmente protege órganos importantes. Entonces la función precisamente de los diferentes huesos en el cráneo será su protección. Ahora bien, pero al momento de nacer es necesario que esos huesos, vean bien, que esos huesos no estén completamente desarrollados, porque justamente al momento de nacer, la presión cuando va saliendo es bastante grande. Entonces, esa presión, si tuvieran hueso, posiblemente errores de diferentes formas, ¿ya? El médico al intentarlo sacar, que se supone que son lo más responsables posibles, o sea, tienen especialidades en eso. Entonces, pero los huesos, a pesar de que son muy duros, también tienden a ser frágiles en algunas situaciones. Entonces, si fuese duro y al momento de la salida se quiebra el hueso, entonces el afectado serían los bebés. Entonces es una forma natural, sí, de alguna forma es parte de la selección natural de que esos bebés logren precisamente nacer, de que todos hayamos nacido, eh, debido y gracias a que nuestro cráneo no está completamente formado y ese tejido, ¿sí? Tejido cartilaginoso, nos permite tener eso, ¿sí? Entonces, gracias a eso es que logramos nacer. Es el primer esfuerzo que damos en la vida. Precisamente eh, ese primer contacto en la salida tiene que ver con el cráneo. Y está perfectamente, ¿cómo se llama? Y anatómicamente diseñado para ese momento. Bien, tenemos otro, el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo
es muy característico, por ejemplo, cuando estamos haciendo pollo, ¿sí? Pollo, imagínense qué gran cambio de humanos a pollos, pero así es, para poner muchos ejemplos. Hay algunos órganos eh, que vienen unidos gracias a una pequeña como bolsa, ¿sí? Una pequeña como bolsa. Entonces, esa bolsa es precisamente lo que logra mantener unido varios órganos, ¿sí? Ese precisamente es conjuntivo. También hay muchos, ¿cómo se llama? Órganos que se van a unir, bueno, entre hueso, por ejemplo, de hueso a músculo, es mucho tejido conjuntivo el que va a estar ahí. Y el tejido sanguíneo, que forma parte de todo el sistema circulatorio, toda la gran cantidad ¿cómo se llama?, de células del sistema inmunológico, ¿sí? Nosotros le llamamos de forma general leucocitos, ¿sí? De forma general le llamamos glóbulos blancos, ¿sí? Pero dentro de todas sus formas hay diferente clasificación. Los hay leucocitos, los hay granulocitos, los hay macrófagos, ¿sí? Y tienen diferentes funciones. Cada uno va a actuar dependiendo el momento y de determinada la invasión o infección que haya. Eh, el tejido epitelial es también parte del revestimiento de órganos, ¿sí? El tejido muscular, como lo habíamos mencionado, que va a cubrir precisamente los huesos, y esos son algunos de los tejidos que podemos mencionar. Y por supuesto sus órganos. Bien, ahora cuando hablamos de tejidos vegetales, fundamentalmente tenemos igualmente 4, ¿sí? Tenemos el tejido embrionario o meristemático, que en el tejido meristemático es donde se encuentra principalmente todos aquellos brotes, ¿sí?, que van a estar generando nueva planta. Ustedes saben que las plantas tienen la característica de que no necesariamente se van a poder reproducir de forma sexual, de forma sexual, sino que también se pueden reproducir de forma asexual. Entonces, en los meristemos, en las regiones donde se puede producir como un clon, ¿sí? Un clon es porque lleva la misma, ¿cómo decir? Información genética, ¿sí? Al llevar la misma información genética, pues es un clon. Pues todos sabemos cómo hay personas que les encantan tanto las plantas y van por ahí, por algún lugar, y le dice a alguna persona que ha visitado, algún familiar o pariente, más cuando saben que les encantan las plantas, ¿sí? Vamos a algún lugar y dicen, mire, no quiere llevar de esta planta, y nos regalan un, un trozo de planta envuelta regularmente en papel periódico o en algo así, ¿sí? Y es precisamente es precisamente para mantener húmedo y para que nosotros lo podamos ir a sembrar a otra región. Hablando un poco, creo que cabe un poquito, ¿sí? ¿Saben por qué razón el papel periódico permite la maduración de algunas frutas y algunos frutos en general? La tinta del papel periódico contiene etileno, y el etileno es una hormona que producen las plantas precisamente para maduración, ¿sí? Entonces, la gente los envuelve en periódico precisamente
o sea, aunque no sepan, lo hacen de una forma cultural, pero es precisamente por eso, porque va a madurar y en cierto tiempo se llega, se observa y digamos, y decimos, ya está madura tal fruta, ¿sí? Precisamente por eso. Bien, vamos a ver qué otra cosa. Ok. Pues las plantas tienen una condición muy interesante. Las plantas no son como las células, o sea, las células de las plantas no son como las células animales, porque las plantas tienen algo que se llama totipotencialidad, que es lo que explicábamos, bueno, no sé si les he explicado un tanto a ustedes, que dejamos una papa por ahí, una remolacha, una cebolla a la intemperie, y hay un momento en el que comienzan a brotar, ¿sí? Esos brotes, justamente esos brotes que les acabo de mencionar, son tejidos meristemáticos, son tejidos que llevan células totipotentes y estas células totipotentes se pueden convertir en cualquier órgano. Es decir, que estos tejidos sí son muy importantes, este tejido embrionario principalmente, porque puede dar origen a cualquier otro tejido e incluso órganos específicos. El epidérmico, claro, protección, es el que va a proteger fundamentalmente todas las hojas, todas los órganos en general de la planta. Tenemos aquí algunos. Aquí no es tejido esquelético, te les voy a decir cuál es. Tejido colenquimático, en realidad es un tejido muy diverso, porque a partir de ese tejido pueden surgir variedades, ¿ya? Y dentro de este tejido, por ejemplo, tenemos estos que están acá. El tejido, por ejemplo, parenquimático es muy propio de las hojas. Tenemos el tejido suberoso, que es muy propio de los leñosos, ¿sí? de los troncos de los árboles. También otro de los tejidos importantes son los tejidos conductores. Cuando hablamos de tejidos conductores, es aquello que permiten transportar, son aquellos que van a permitir transportar lo que nosotros, permítanme, voy a poner una, ok, permítanme, ¿dónde está esto? Ya. Vean, cuando hablamos de tejidos conductores, lo que estamos hablando es fundamentalmente, aquí tenemos un tallo, y en el tallo nosotros podemos ver unas células que son muy grandes, pero también células pequeñas, ¿sí? Bien, en un tallo, que es uno de los lugares que de hecho es un tanto más complejo el poderlo observar, ya vamos a comparar con el tallo, vamos a comparar la raíz y vamos a comparar las hojas. Vean, el tejido que lleva sales y minerales se llama xilema. El xilema es aquel tejido que fundamentalmente lleva el agua desde la raíz, ¿sí? Todo lo que absorbe la raíz es fundamentalmente agua y minerales. Lo que va a ir a convertir, o sea, va a subir
toda esa agua hasta las hojas. Y, perdón, va a salir una muy buena parte en forma de gas, en forma de evotranspiración por las hojas, y otro va a utilizarse para transformar los restos de o lo producido en la fotosíntesis y lo va a llevar de nuevo hacia las raíces para almacenar. ¿Sí? Mirábamos en la jornada de ayer cómo se llevaban, cómo se llevaba desde las hojas, bueno, pongamos este ejemplo, desde las hojas, ¿sí? Donde se realiza la fotosíntesis, es trasladado hacia, desde las hojas hacia las raíces, aquellos grupos de carbohidrato. El día de ayer creo que mirábamos la parte de los amiloplastos y todo eso, ¿sí? Se almacenan en la raíz y precisamente ahí es donde nosotros podemos observar todo el producto que se obtiene de la fotosíntesis. Y claro, el oxígeno es expulsado y nosotros lo aprovechamos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Esta es una parte que ya la habíamos realizado. Aquí es un poco de otros órganos, animales y humanos. Ok. Bien, entonces, las actividades a realizar son las siguientes. Aquí está la actividad, ¿sí? Vamos a ingresar a la plataforma de Santillana y en la plataforma de Santillana vamos a resolver esta parte, ¿sí? Ya voy a dar indicaciones más ya vamos a aprovechar los equipos, ¿sí? Que teníamos ayer. También para que se pueda resolver que ya habíamos utilizado como ejemplo, pero no resolvimos esta parte. Entonces, hoy se va a utilizar, ¿de acuerdo? Y vamos a quedar pendiente con los órganos de los animales, etcétera, etcétera. Y vean, aquí tenemos un poco más sobre los diferentes tipos de tejido, ¿sí? Y tejidos también necesariamente vegetales. Solamente voy a poner algo previo a esto. Aquí tenemos un poco, algunos de los videos que siempre comparto en las guías, ¿sí? Todas las últimas guías, o la mayor parte de las guías de este periodo tienen este recuadro con algunos videos que ustedes puedan ver. En este caso, de las enfermedades transmitidas por virus y por bacterias, esta es una página web bastante interesante y ahí pueden encontrar mucho más de lo que ya hicieron en la jornada del día de ayer, que tenía que ver con resolver la matriz. ¿De acuerdo? Bien, permítanme. Lo que se va a realizar es en los equipos, en las salas, lo que se va a hacer es el cuadro o matriz de inducción. Se va a trabajar con los diferentes tejidos animales y con los tejidos vegetales, y se van a ir dando cuenta que hay algunos tejidos que son fundamentalmente muy, muy parecidos. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, esto es del libro, si pueden auxiliarse del libro, para contestar algunos de estos ejemplos. ¿Sí? Bueno, pueden tomar en cuenta también estos recursos complementarios que están en la guía. Ok, voy a crear las salas, voy a crear las 5 salas, para que podamos trabajar esa parte.